Hora de español. Finn y Jake viven en una casa pequeña. Un sábado por la mañana, Finn está en su habitación. Quiere leer un libro. Busca su libro favorito. Busca en la mesa. No está en la mesa. Busca en una silla. No está en la silla. Busca en su mochila. Tampoco está allí. Finn piensa en el libro. Es un libro importante para él. Lo leyó muchas veces. No es un libro nuevo, es un libro viejo, pero le gusta mucho. Entonces llama a Jake. Jake está en la sala. Finn le pregunta si ve el libro. Jake dice que no. Dice que no ve ningún libro. También dice que no tiene el libro. Finn va a la sala. Mira la mesa, mira el sofá, mira una caja, no encuentra el libro. Jake también empieza a buscar. Busca debajo de una silla, busca detrás de una puerta, busca cerca de una ventana. No encuentra nada. Ahora los dos buscan el libro. Buscan en la cocina, no está allí. Buscan en el baño, no está allí. Buscan en el dormitorio de Jake, tampoco está allí. Finn está un poco triste. No mucho, solo un poco. Quiere encontrar el libro. Jake tiene una idea. Dice que tal vez el libro está fuera de la casa. Finn piensa que es una idea extraña. ¿Por qué el libro está fuera? Un libro normalmente está dentro de una casa, no en un árbol, no en una bicicleta, no en el lago. Pero Jake quiere revisar. Entonces los dos salen al jardín. Miran cerca de la puerta, miran cerca de una planta, miran cerca de una piedra. No encuentran el libro. Jake dice que el misterio es cada vez más grande. Finn se ríe. Dice que no es un misterio grande, es solo un libro. Jake responde que para él sí es un misterio grande. Los dos siguen buscando. Después de unos minutos, Finn ve algo extraño. Ve una cuerda. La cuerda está detrás de una planta. No sabe por qué hay una cuerda allí. Jake también la ve. Los dos miran la cuerda. La cuerda entra en unos arbustos. Finn tira un poco de la cuerda. La cuerda se mueve. Jake abre mucho los ojos. Ahora los dos tienen curiosidad. Siguen la cuerda. La cuerda pasa por los arbustos. Después pasa cerca de un árbol. Finalmente llega a una caja de madera. La caja es pequeña. No es una caja bonita. No es una caja nueva. Es una caja vieja. Finn abre la caja. Dentro no está el libro. Hay una nota. Jake toma la nota. Lee la nota. La nota dice que para encontrar el tesoro necesitan buscar otra pista. Finn mira a Jake. Jake mira a Finn. Ninguno entiende nada. Finn pregunta quién escribe esas notas. Jake dice que no sabe. Pero ahora los dos quieren conocer la respuesta. La búsqueda del libro
ya no es solo una búsqueda del libro. Ahora también es una búsqueda de pistas. La segunda pista está debajo de una silla del jardín. Los dos corren hacia el jardín. Debajo de la silla encuentran otra nota. La nota dice que deben mirar dentro del viejo buzón. Van al buzón. Dentro del buzón encuentran otra nota. La nota dice que deben buscar cerca del lago. Jake está muy emocionado. Finn está menos emocionado. Jake piensa en tesoros. Finn piensa en su libro. Pero sigue caminando. Cuando llegan al lago, encuentran una cuarta nota. La nota dice que el tesoro está cerca. Jake sonríe. Finn también sonríe un poco. Ahora quieren saber quién hace todo esto. Siguen las instrucciones. Buscan cerca de un árbol grande. Después buscan cerca de una roca. Luego buscan cerca de un banco. Finalmente encuentran una mochila. La mochila es azul. Finn la abre. Dentro no hay oro, no hay dinero, no hay joyas. Dentro está su libro. Finn está feliz, pero también está confundido. Junto al libro hay una última nota. Jake toma la nota y la lee. La nota dice que el responsable de todo está muy cerca. Finn mira a Jake. Jake mira a Finn. Después Jake empieza a reír. Finn entiende la situación. Jake preparó todo. Jake escondió el libro. Jake puso las notas. Jake puso la cuerda. Jake puso la mochila. Jake hizo todo. Finn pregunta ¿por qué? Jake responde que la semana fue muy aburrida. También dice que una búsqueda del tesoro es más divertida que una mañana normal. Finn quiere estar enojado, pero no puede. La situación es demasiado extraña. Además, ahora tiene su libro. Jake pregunta si la aventura fue divertida. Finn piensa unos segundos. Después dice que sí. No fue una mañana normal, no fue un día normal. Fue un día muy raro, pero fue divertido. Los dos regresan a casa. Finn tiene su libro. Jake tiene una nueva idea para otra aventura. Eso es exactamente lo que preocupa a Finn.